Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva cápsula de historia. En esta ocasión vamos a ver el documento, la guía número 3 de octavo, en el cual nos referimos a la revolución científica. No olviden que estas cápsulas sirven para apoyarlos en el desarrollo de las guías si no lo tienen, si no lo han hecho aún. Y les va a servir para guiarse y no olviden, muchachos, que estas guías van a ser subidas también a Classroom para los que ya están entrando ahora a esta plataforma, y además van a estar en un canal de YouTube que se llama Las Historias del Barrio, para que también lo vean, compartan, suscríbanse, porque voy a estar enviando muchas clases a través de ese formato. Bueno, nos lanzamos de inmediato sobre este tema. Y bueno, lo que yo necesito primero que ustedes lean el contexto, por lo tanto yo siempre les coloco un contexto previo de qué se trata un poco lo que es la revolución científica, que es el tema que vamos a ver a partir en esta guía. Léanse un poco el contexto de la revolución científica, el por qué se produce, y ahí van a encontrar que existe una especie de pugna entre dos visiones del mundo. Primero, la visión renacentista, representada en una idea antropocéntrica. ¿Qué quiere decir antropocéntrica? De que el hombre es el centro de las preocupaciones, versus la idea medieval que plantea de que Dios se mantenía dentro del centro de las preocupaciones también, y eso se denominaba teocentrismo. Por lo tanto, la revolución científica marca un punto de quiebre, y eso es lo que vamos a ver a partir de este instante. Aquí es mucha información, pero aquí lo que me interesa es ver estos documentos. Son 6 fuentes. La primera fuente es una representación del sistema copernicano. ¿Qué quiere decir con eso? Nicolás Copérnico fue un astrónomo polaco que planteó en el siglo XVI la idea de que el Sol iba a estar en el centro del universo, por lo tanto los planetas, incluido la Tierra, tendrían que girar en torno a él. Eso se llamó la teoría heliocéntrica. Obviamente que eso no le gustó a la Iglesia Católica, fue condenado Copérnico por presentar esta teoría que era como súper rupturista para la época, pero quedó la idea dando vuelta, y muchos matemáticos, científicos empezaban a meterse en este tema que ya estaba prohibido por la Iglesia, y uno de ellos, años después, fue Galileo Galilei. Casi 100 años después, Galileo Galilei se atrevió a confirmar la existencia de la teoría heliocéntrica de Copérnico, lo que significó nuevamente esta vez le tocó ser condenado por la Inquisición, pero a arresto domiciliario solamente, no lo quemaron en la hoguera, porque el tipo probó la existencia de esta teoría. Todos preguntarán, ¿cómo? Inventó y perfeccionó el telescopio, y a partir de las observaciones a través del telescopio observó varios planetas y se dio cuenta de que efectivamente esos planetas giraban en torno al astro rey, no al planeta Tierra. Por lo tanto, automáticamente confirmó la teoría heliocéntrica. Le costó su libertad personal por lanzarse contra la Iglesia Católica, porque fue condenado por la Inquisición. Y en este caso, esta representación del sistema copernicano es clave. Véanlo, obsérvenlo, y ahí se van a fijar muchos detalles que van a ser en las preguntas. En el documento 2 hay una interpretación de Copérnico, del mismo Nicolás Copérnico, que habla de esta teoría, y a través de su libro que él escribió, que se llama Sobre las revoluciones de los cuerpos celestes o de los orbes celestes, en el cual él argumenta su visión del heliocentrismo. En el documento 3 en el documento 3 hay un texto de René Descartes. René Descartes o René Descartes fue un filósofo francés que planteó la idea del racionalismo y del método deductivo. ¿Qué quiere decir con eso? De que la ciencia podría interpretar la naturaleza, alejándose del dogma religioso, podía interpretar la naturaleza, pero existen dos formas de llegar a la verdad, a la naturaleza en sí. Primero, a través de la experimentación, que no lo planteó Descartes, sino que lo planteó Francis Bacon, en la cual había que experimentar, probar, hacer una hipótesis, volver a experimentar, si resulta, lo planteamos como una ley. En cambio, Descartes dice, no, pues también puedo sacar a través de la deducción, y empiezo a utilizar fórmulas matemáticas, fórmulas lógicas. Por lo tanto, Descartes planteó su idea del discurso del método, y ahí tenemos un pequeño texto para que ustedes lo lean.
En el documento 4 es un documento de una de las primeras científicas que también tuvimos. Tampoco podemos decir que la ciencia es una pega de puro hombre. También hubo mujeres científicas. Lo malo es que la historia las dejó como bien apartaditas del tema y recién como se está revalorizando el papel de varias intelectuales científicas de los siglos XVI y XVII. Es de Margaret Cavendish, El mundo resplandeciente. También plantea su visión en torno a la forma científica para llegar al conocimiento de la naturaleza. Léanlo, es súper bonito, es muy educativo el texto. Aquí tenemos el siguiente texto, el número 5, es de Galileo Galilei, el que confirmó la teoría de Copérnico y le costó la condena por parte de la Iglesia. Un anticipo, la Iglesia Católica lo castigó de tal forma a Galileo que recién en 1992, estoy hablando más de 400 años, la Iglesia se dio cuenta del error que cometió. O sea, la Iglesia Católica literalmente hasta el último momento todavía pensaba que lo que decía Galileo Galilei era falso. Bueno, este es un documento de Galileo que es de 1610 en la cual él anotaba sus observaciones a través del telescopio. Él veía los planetas, veía la luna, cómo rodaba, cómo giraba en torno a su eje, cómo hacía todo el trabajo, el movimiento de traslación, el movimiento de rotación, y él anotaba esas cosas y él emitía opiniones también. Por lo tanto, documento en primera persona de lo que él observaba. Y por último tenemos a Isaac Newton. Isaac Newton fue el personaje más importante dentro de la ciencia, ya que planteó una nueva visión de las leyes del universo a través de principios y leyes, como por ejemplo las leyes de Newton que hablan de la velocidad de la luz. Tenemos también el tema de la ley de la gravitación universal, histórico en la leyenda de que que a Newton se le cayó una manzana en la cabeza y a partir de ahí sacó su idea de la gravedad. Por lo tanto, ahí léanse el documento de Newton también. Es Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Interesante. A partir de esos 6 documentos tienen que responder estas preguntas. En la pregunta número 1, a partir de todas las fuentes, ¿en qué elementos reconoces la influencia del pensamiento humanista en el desarrollo científico de los siglos XVI y XVII? O sea, a partir de las 6 fuentes me tienen que ver cuáles serían los elementos que ustedes reconocerían de la influencia del humanismo. En la pregunta 2, ¿qué puedes inferir a partir del documento 4, que sería el de Cavendish, respecto de la comunidad científica de la época? La pregunta 3, ¿cómo los casos de Copérnico y Galileo evidencian el carácter histórico del conocimiento científico? Les comenté ya anteriormente qué pasó con Copérnico, qué pasó con Galileo y su relación con la Iglesia. Por lo tanto, ahí tienen que leer los documentos como para armarse una idea. En la pregunta 4, ¿en qué medida se encuentran vigentes los postulados de Descartes? ¿Y en qué actividades utiliza sus postulados? Tienes que ejemplificarlo. Por ejemplo, ¿en qué áreas del conocimiento se encuentran vigentes las ideas de René Descartes? ¿Y en qué actividades pueden utilizar sus ideas? Por lo tanto, tienes que poner un ejemplo sobre eso. Así que ustedes averigüen la importancia que tuvo Descartes y qué importancia tienen sus ideas y su aplicación dentro de las ciencias. Eso es lo que yo necesito que vean. Y la pregunta 5, a partir de todas las fuentes, ¿de qué forma los aportes de la ciencia moderna transformaron la forma de comprender al ser humano y la naturaleza? Lo que yo les comenté al comienzo. La revolución científica provocó un punto de quiebre entre dos visiones, la visión medieval, que era teocéntrica, versus la visión renacentista, que era antropocéntrica o humanista. Por lo tanto, lean los documentos, reflexionenlo y se ponen a redactar esa respuesta. Ya muchachos, los dejo hasta acá. Nos veremos en otra oportunidad, chiquillos. El mensaje, cuídense, quédense en casa. Nos estamos viendo en la próxima entrega. Chao.